Muy buenos días. Les damos las gracias a ENAPOC por su invitación y esperamos que esta presentación sea de gran utilidad para los usuarios de la escuela. Comento rápidamente lo siguiente. La presentación va a tener el siguiente cuerpo, que será una introducción, donde hablaremos de la definición de seguridad hídrica y su relación con el monitoreo de presas, cauces y precipitaciones. El segundo tema es el cambio climático y su impacto en las aguas superficiales. Aquí trataremos de comentar las manifestaciones relevantes en las aguas superficiales con respecto al cambio climático y las consecuencias para la gestión de agua de las aguas superficiales. En el tercer tema hablaremos de la seguridad hídrica en la gestión de aguas superficiales de la Comisión Nacional del Agua. Aquí mencionaremos la gestión de estas aguas, las actividades claves y cómo el cambio climático afecta a estas. Y por último, unas conclusiones y perspectivas. En esto se recapitulará los principales desafíos sobre aguas superficiales y cómo se deben adecuar y, teniendo eh, los temas de adaptación y una gestión integrada para la realización de estas perspectivas. Entonces, debemos de mencionar cuál es la importancia de la seguridad hídrica en un contexto actual. Como se ha mencionado, el cambio climático impacta significativamente la seguridad hídrica al alterar los patrones de precipitación, aumentar la frecuencia de eventos extremos como sequías, inundaciones y con esto afectar la calidad del agua. Con ello se va a poner en riesgo o la reducción y la calidad del agua, la seguridad alimentaria, la salud y los medios de vida de las poblaciones. ¿Cómo podemos definir la seguridad hídrica? Se define como la capacidad de una o varias sociedades para disponer de agua en cantidad, calidad aceptable para la supervivencia de esta y considerar las diferentes actividades recreativas. También debemos asegurar la estabilidad económica de una sociedad tomando en cuenta los factores de contaminación ambiental producida por los seres humanos y cómo afectan directamente al agua. Aquí lo que podemos mencionar es que si no tenemos un conocimiento completo de la medición del recurso que debemos administrar, pues entonces corremos el riesgo o se ha seguido esta política de tener un inadecuado o una inadecuada toma de decisiones, por lo que parte de la sociedad va a verse afectada. Entonces, con esto no se va a llegar al, al objetivo principal, que es poder tener y solventar es, la calidad aceptable o el punto en específico de la seguridad hídrica. Esta se relaciona directamente con el manejo de presas, el monitoreo de ríos y el monitoreo de lluvias. Principalmente lo hemos clasificado de la forma siguiente. Para el manejo de cuencas tenemos una regulación de flujo,
La definición es que las presas permitan almacenar el agua durante periodos de abundancia cuando se presentan lluvias intensas y hay un escurrimiento hacia ellas. Y la gestión de esa agua es liberarla gradualmente durante su época de escasez. Es decir, ya no hay un escurrimiento, ya no hay una precipitación y podemos dar ese volumen hacia las partes donde se requiera o se necesite esa agua. Esto nos ayudará a asegurar un suministro de agua más constante y confiable para los diferentes usos que tenemos, que principalmente podemos mencionar es el doméstico, el agrícola, el industrial, etcétera. Y con esto contribuir y poder llegar al objetivo final de la seguridad hídrica. Otro, otro objetivo del manejo de presas es el control de inundaciones, ya que las presas juegan un papel crucial en la mitigación de inundaciones, si este es el uso que se les tiene que dar. ¿Por qué? Porque retienen grandes volúmenes de agua durante los eventos extremos. Con esto se protege a la población e infraestructura aguas abajo. No solo es para mucho de la protección, no solo va a requerir a grandes cuerpos, perdón, a grandes extensiones urbanas, sino también puede haber infraestructura aguas abajo que es de vital importancia para la seguridad nacional, ya sea energética o ener- principalmente energética, y al poder tener una contención en el cauce, podemos también en parte mitigar alguna afectación que hubiera aguas abajo por un incremento de agua. Por eso es un aspecto fundamental de la seguridad hídrica y su relación con la gestión de riesgos. También otro objetivo es el almacenamiento estratégico. Las presas almacenan reservas de agua que pueden posteriormente utilizarse en situaciones de emergencia, como sequías prolongadas o alguna falla en la fuente de suministro. ¿Por qué? Porque ya sea aguas arriba o aguas abajo, pudiera haber algún un problema y pudiendo utilizar esa agua excedente podemos ayudar a mitigar algunos problemas que se pudieran tener o falta de servicios. Con esto fortaleceremos la resiliencia y la seguridad hídrica. Y otro aspecto importante es la generación de energía hidroeléctrica. En muchos casos las presas se utilizan para generar cierta cantidad de energía y lo que contribuye a la seguridad energética. También debemos de tener en cuenta que eh, en algunas ocasiones es cierto que la generación de electricidad es por otras variables o otros usos, pero si tenemos en su momento en la parte sur una importante forma de poder generar la energía eléctrica, puede ayudar a mitigar en otras zonas donde podemos tener una baja o una alta demanda. Y el caso de la energía hidroeléctrica ha sido muy importante en los últimos años para el país. Un factor que puede estar interrelacionado con la seguridad hídrica es la generación de energía eléctrica. Y como un ejemplo, el agua es necesaria para algunos procesos de esta generación. Ahora hablaremos del monitoreo de lluvias y ríos. La evaluación, uno de los aspectos de este monitoreo es la evaluación de la disponibilidad. El monitoreo continuo de las lluvias puede permitir predecir una cantidad de agua que puede llegar a los acuíferos. Esto va a ser esencial para la planificación y la gestión de los recursos hídricos y poder anticipar escenarios que son fundamentales para la seguridad hídrica. También hay que ver que si no podemos hacer una medición correcta de la precipitación, pues no podemos conocer qué cantidad puede llegar o qué cantidad podemos utilizar. Por eso es muy importante conocer esta disponibilidad en función de la posible precipitación y el posible escurrimiento. También otro tema es la alerta temprana de los eventos extremos. El monitoreo de los niveles y caudales de los ríos, junto con los pronósticos de lluvia, posibilita la emisión de alertas tempranas ante posibles crecidas e inundaciones. Teniendo ese conocimiento, podemos alertar a las autoridades que ellos, a su vez, podrán emitir a la población, tomar medidas preventivas para la protección de vidas, así como bienes que son el componente de la seguridad hídrica.
Otro tema es la optimización de la operación de presas. La información del monitoreo de lluvias y ríos es crucial para la toma de decisiones en la operación de presas, pero con esto nos va a permitir ajustar los volúmenes de almacenamiento, así como las tasas de liberación de agua, de una manera eficiente y poder maximizar los beneficios, que entre esos están el suministro, los controles de inundación y la generación eléctrica, para poder minimizar los riesgos y contribuir a la seguridad hídrica integral. Y por último, podemos considerar la gestión de calidad del agua, que es el monitoreo de los ríos, que pueden incluir la valoración de la calidad del agua, siendo fundamental para garantizar que el agua disponible sea apta para los diferentes usos, para salud en los ecosistemas y para un aspecto, para tener un aspecto esencial en nuestra seguridad hídrica. Como comentario o como resumen, el manejo adecuado de las presas, basándose en información precisa en el monitoreo de lluvias y ríos, va a ser un componente esencial para la protección de seguridad hídrica, poder regular el suministro, controlar riesgos, optimizar los recursos hídricos y tener herramientas de integración para tener una gestión mucho más adaptable y sostenible del agua en beneficio de la sociedad y, por supuesto, del medio ambiente. Algo muy importante que tenemos en la Gerencia de Aguas Superficiales y Ingenieros de la Comisión Nacional del Agua son las siguientes atribuciones que llevamos a cabo todos los días. Entre estos está el pronóstico de avenidas para prevención de inundaciones. Este pronóstico es muy importante conocer todos los datos en el sistema de información hidrológica, en donde tenemos tanto el estudio de precipitaciones como de escurrimientos. Con eso se puede tener o estimar un volumen importante de agua. En los últimos años, cuando se hacen diseños, tanto en cauces como en presas, este volumen puede llegar a volverse insuficiente o, en su defecto, incrementarse. Por lo cual, al poder realizar o hacer un, una actualización en estos volúmenes, tendremos mejor conocimiento del manejo tanto en cauces como en las presas. Otro es los análisis hidrológicos de escurrimientos en situación de escasez extrema. Esto se está tomando una mayor relevancia en los últimos años porque hemos observado, y es evidente, que podemos dividir a nuestro país en dos partes. La parte alta donde tenemos prácticamente falta de agua y en la parte sur donde podemos llegar a tener un extremo de agua. Otra atribución es el acopio, análisis de evaluación y procesamiento de lluvias, almacenamientos y evolución de presas. Esta es una tarea que tenemos todos los días en la Comisión Nacional del Agua y en la Subgerencia de Hidrología Operativa. ¿Por qué? Porque todos los días se presenta precipitación, todos los días tenemos un dato de presas y todos los días tenemos una evolución de los cauces donde tenemos o podemos hacer la medición de esta información. Y al tenerlo todo esto en la base de datos, podemos realizar un estudio de cómo es el comportamiento que ha tenido en la historia. Entonces se puede definir un promedio si estamos por abajo o por arriba en los tres casos. Y con esto podemos tomar una determinación si se llegará a tener gravedad o no en el comportamiento actual. Es cierto, como comentaron en otras presentaciones, el promedio no lo es todo, pero nos auxilia bastante. Otra asignación que tiene la gerencia es la regulación y control de aguas superficiales y cómo determinar volúmenes de asignación. Aquí queremos mencionar algo muy importante. Con anterioridad, el volumen que se tenía asignado a diferentes usuarios va cambiando con el paso del tiempo. No es el mismo que se tuvo a principios a finales del siglo pasado con los que vamos a tener actualmente. Pero al no poder compartir esa información o tener desconocimiento de esos volúmenes, los usuarios pretenden o sienten que deben de tener el mismo volumen y no es así. Va cambiando con respecto al tiempo. Y tenemos nosotros como gestores del agua
poderles dar las informaciones y argumentos necesarios para decirles por cuál o por qué está bajando o en su momento podría incrementar ese volumen de asignación. Aquí viene algo muy importante en el siguiente punto: permisos y autorizaciones de obra en cauces y zonas federales. Cuando hablamos de cauces y zonas federales, involucramos los estudios de los escurrimientos y la delimitación del punto hacia dónde podría haber afectación o no si hubiera una obra o reubicación de algunas zonas. ¿Por qué? Porque cuando se presentan los eventos, viene la crecida del agua y puedes afectar o se afecta a alguien que está dentro de estas zonas. Entonces, debemos de ver como gerencia, se autorizará o no, o se tratará eh, de comentar si va a haber afectaciones o no dentro de esa zona, o si hay alguien que ya está dentro de la zona, poderle hacer un exhorto y, y que esté consciente del riesgo que tiene al estar dentro de la zona. Otra atribución es la formulación de estudios de disponibilidad de aguas superficiales en las cuencas hidrológicas y su actualización. Aquí viene el tema muy, muy importante. Con cada cierto periodo de tiempo se estima en las 757 cuencas hidrográficas de la República Mexicana, perdón, cuál es el volumen disponible que se tiene. Entonces se va publicando con cierto tiempo, periodo de tiempo. ¿Por qué con cierto periodo de tiempo? Como hemos comentado, el volumen puede reducirse o puede ampliarse. Son muchos factores de estudio que tenemos que considerar, y cada periodo de tiempo en el Diario Oficial de la Federación hay una actualización de ese volumen. En ese volumen se determina si tenemos esa cuenca puede utilizar un volumen de agua o simplemente está en un periodo de escasez. Entonces, en la gerencia se realizan esos estudios y se hacen continuas actualizaciones. También otra atribución son los dictámenes técnicos para el otorgamiento de permisos de construcción en cauces y zonas federales. A esto es muy diferente al otro punto. ¿Por qué? Porque para protección de infraestructura de vital importancia, se deberá de dar un estudio o se deberá de ver cuál sería la posible afectaciones de construir ya sea un canal o ya sea una nueva presa, y cómo puede afectar al medio ambiente o algunas personas que pudieran verse afectados por el incremento de agua que se va a presentar cuando construyamos esa nuevo obra hidráulica. Otro tema, otra atribución es la obra civil e instrumentación convencional o telemétrica, mantenimiento, operación y modernización de redes hidroclimatológicas de aguas superficiales del país, que se van a realizar directamente con nosotros o con contratos a terceros. Esto significa que debemos estar en continua evolución de cómo se están comportando los monitoreos y cómo, eh, con respecto a lo que se ha presentado en el tiempo o todos los días, podemos dar o podemos identificar los puntos en donde se va a requerir estas actualizaciones, o si había algún sistema de monitoreo, cómo mejorarlo o cómo poder observar qué puede ser, cómo se puede mejorar. Luego tenemos la vigilancia y la evaluación de fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos que pueden influir en cuencas, cauces, almacenamientos de presas, y cómo llevar un objetivo de llevar acciones para mitigar estos efectos negativos. Si estamos en coordinación con la información meteorológica en el Servicio Meteorológico Nacional, podemos nosotros contemplar en qué parte de la República Mexicana pudiera haber una afectación. Entonces, parte de la Subgerencia de Hidrología Operativa puede estar en contacto con los organismos de cuenca o las direcciones locales, y a su vez ellos con protección civil, estatal y municipal, para que en los puntos importantes o de vulnerabilidad poder avisar que ya se va a presentar cierta afectación, y podemos tener diferentes afectaciones para poder mitigar o mover a cierta parte de la población para que no se vean afectados por los fenómenos que se van a presentar.
o se están estimando. También tenemos proyectos de delimitación, demarcación y supresión de zonas federales. Aquí en este caso es una previsión de eh, a largo plazo cómo pudo haber una afectación y cómo ya podemos identificar los puntos donde ya no debemos hacer reubicaciones para evitar que pudiera haber alguna afectación futura. Y por último tenemos la operación, actualización y coordinación con los organismos de CONCA, las direcciones locales, eh, para una actualización correcta de los sistemas de información hidroclimatológica, los bancos de datos y la coordinación para integrar los diagnósticos y una evaluación del cambio climático. El cambio climático y su impacto en las aguas superficiales. Aquí estamos comentando las manifestaciones del cambio climático, en donde podemos identificar en una forma muy breve cuáles serían estas manifestaciones. En la primera tenemos la variabilidad e intensificación del ciclo hidrológico. Con esto se va a referir a cómo hay un cambio en los patrones del movimiento de agua, tanto en la atmósfera, en la superficie terrestre, las aguas superficiales y las aguas subterráneas. Esto para eh, poder conocer principalmente cómo va afectando, pues se va afectando el ciclo hidrológico por el calentamiento global, el cambio climático y cómo van a afectar nuestras variables de medición principalmente, que están incluidos la evaporación, la precipitación y cómo podemos tener ese cambio en la distribución del agua. También otra manifestación es el aumento de eventos extremos, que es las sequías y las inundaciones. Se deben principalmente se identifica que es por este aumento por el cambio climático. Está impulsado principalmente por la actividad humana, donde tenemos en cuenta la quema de fósiles, deforestaciones o un incremento de la ganadería intensiva. ¿Por qué? Porque hay una necesidad humana para poder, o una demanda que se debe de satisfacer. Así como tener considerado las grandes cantidades del efecto invernadero, como es el dióxido de carbono, el metano, y atrapan el calor de la atmósfera y hacen que el planeta la temperatura aumente. Luego también tenemos en cuenta las alteraciones en la calidad del agua. Se refieren a los cambios en sus propiedades físicas, químicas y biológicas que afectan el uso para su consumo. La contaminación va a ser la causa principal donde podemos tener o se introducen diferentes sustancias o microorganismos no deseados que van a ser perjudiciales para la salud, y en donde se tiene el aumento de temperatura y una menor dilución con los contaminantes. Y podemos mencionar en forma muy breve, pero también no hacer, aunque cada vez se tiene un menor área sobre esto, es el impacto a la disponibilidad de los nieves y glaciares. En la República Mexicana sí se cuenta con eso en menor proporción, pero hay que tenerlo en cuenta. Estos se van a manifestar en un aumento del deshielo, una disminución de la nieve y va a afectar a diferentes cuerpos con respecto a la disponibilidad de agua dulce. Y también hay que tener en cuenta que cuando hay un incremento o un deshielo en el planeta, pues aumentará los niveles del agua y alterará los ecosistemas. Entonces, ¿cómo de todo esto tenemos consecuencias para la gestión de las aguas superficiales? Entonces, vamos a tener retos en la planeación. En eso se van a incluir observar cómo va a ser el acceso al agua potable y saneamiento, y debemos de tener un adecuado conocimiento de los recursos hídricos, los ecosistemas y cómo observar el creciente riesgo de sequías e inundaciones. Además se suman los desafíos como la gestión urbana del agua, la identificación de lugares o sistemas donde no se presenta una correcta inversión, así como marcos regulatorios adecuados. Otra consecuencia es la operación de la infraestructura.
Para esto se debe de revisar si la operación es óptima o no. Esto solo se logrará al tener un conocimiento y actualización de los elementos actuales extremos, ya que un dimensionamiento previo probablemente puede quedar subdimensionado o en el caso de incremento de volúmenes, un sobredimensiona, volúmenes presentados, un sobredimensionamiento para los casos de sequías mayormente prolongadas. ¿Qué queremos decir con esto? En su momento, una obra hidráulica pudo haberse diseñado con cierto volumen que se presentó en la cuenca, pero con estos cambios que se están presentando empieza a ocurrir un decremento del volumen, podría parecer que esa obra hidráulica quedó subdimensionada. En cambio, podemos verlo en otros aspectos donde hay un incremento en un evento extremo y hay un incremento de agua o volumen de agua que no se había presentado en la cuenca, puede verse la obra hidráulica como sobrepasada o insuficiente. Otra consecuencia que tenemos son las asignaciones de los recursos. Estos van a ser el proceso de distribuir el agua para diferentes usos y usuarios de manera eficiente y sostenible. Aquí implicará cómo determinar la asignación para tanto agua de riego, consumo humano, industrias, generación de energía, entre otros. Se requerirá una gestión integral y actualizada para que considere esta disponibilidad, las necesidades de los usuarios y nuevas restricciones ambientales innecesarias. El siguiente tema de la seguridad hídrica en la gestión de aguas superficiales, podemos mencionar actividades clave de la gerencia, donde tenemos el monitoreo y evaluación de la disponibilidad y calidad del agua superficial. El monitoreo de esta agua medición y análisis consistirá en la medición y análisis de los diferentes parámetros para evaluar la cantidad y calidad del agua disponible en lagos, cuerpos de agua y cauces. No podemos hacer un correcto uso de nuestro recurso si no sabemos cómo se están comportando o cómo se está presentando. Por eso es muy importante hacer este monitoreo y poder obtener una correcta evaluación de la disponibilidad. También hay que considerar que si no tenemos conocimiento que en un cauce tenemos una fuente de contaminación, no podremos determinar o no se podrá saber si es correcta, podemos utilizar un correcto uso de esta agua o de este cauce. Otra actividad clave es la operación y mantenimiento de nuestra infraestructura hidráulica. En esto incluimos las obras hidráulicas que son las presas, canales, en donde podemos tener un control de este volumen. Esto se lleva a cabo mediante el correcto monitoreo y funcionamiento de la infraestructura hidráulica. También otra clave principal es la gestión de medidas y control de inundaciones, donde nos enfocaremos a reducir los riesgos asociados a incrementos de volúmenes de agua. También se logrará a través de la combinación de diferentes medidas estructurales o estructurales, donde se puede incluir la construcción de infraestructura para retener o desviar el agua. Otra actividad clave es la asignación y distribución de agua para diferentes usos. En estos usos para México tenemos identificados 12 usos de agua consumtivos, es decir, que ocupan el agua, que es el agrícola, acuacultura, pecuario, las termoeléctricas, comercio, uso doméstico, industrial, agroindustrial, servicios, servicios y público urbano. Y por último, es la implementación de políticas normativas relacionadas con las aguas superficiales. Las políticas normativas relacionadas con las aguas superficiales en nuestro país buscan regular su uso, la preservación y protección. Esto se logra mediante una combinación de leyes y normas oficiales mexicanas como instrumentos legales y técnicos. Hay que recalcar que la Ley de Aguas Nacionales es el principal marco legal que establece la propiedad de las aguas como bien nacional y regulará su aprovechamiento. ¿Cómo el cambio climático va a afectar estas actividades? Entonces podemos enumerarlo de esta forma: la disponibilidad y calidad de agua insuficiente, el rápido crecimiento
tanto urbano como industrial, ha provocado diferentes afectaciones a los cuerpos de agua del país y se tienen consecuencias de sequías más severas y extremas, así como la falta de acceso al agua potable y grupos vulnerables teniendo como consecuencias un saneamiento inadecuado, una operación de infraestructura inadecuada. Cuando se presentan nuevos efectos meteorológicos extremos, ya sean inundaciones o sequías, en muchas ocasiones se corre el riesgo de que no exista una adecuada operación de esta infraestructura hidráulica y con esto sea insuficiente para ambos casos. La falta de actualización de gestión de averías y control de inundaciones. En su gran mayoría la infraestructura hidráulica va a ser insuficiente debido a que en los diseños originales no se contemplaban estos eventos extremos. La asignación y distribución de agua sin considerar las actualizaciones de eventos extremos. Todo esto debido al crecimiento urbano desmedido, ya no es suficiente el volumen de agua designado para los diferentes usos con los que fueron diseñados originalmente, por lo que se deberá considerar nuevos aprovechamientos que implican una infraestructura y una posible afectación en los sitios donde está esa fuente, tendrá una afectación donde está ubicada la fuente de aprovechamiento superficial, donde se buscará, eh, se busca dar se debe de buscar un, un, disculpen, es que tuve un problema de ideas, pero no hay problema, donde se deberá de buscar llevar un posible afectación ubicado en la fuente de aprovechamiento original. Continúo con el siguiente cambio, que son las políticas normativas y obsoletas sin una visión integral. Aunque las diferentes leyes y normas cuentan con diferentes actualizaciones, en ocasiones no se considera la visión integral de la problemática actual, ya que en la actualidad la seguridad hídrica está en un cambio mayormente variable. Por último, llegamos a las conclusiones y perspectivas. Entonces, haremos una recapitulación de los principales desafíos, que es la implementación de sistemas de alerta temprana para eventos hidrometeorológicos extremos. Esto significa que deberemos de conocer los actuales sistemas de alerta temprana y ver sus posibles deficiencias que pudieran tener y con eso poderlas mejorar, así como identificar los puntos donde no se cuentan con esos sistemas de alerta temprana y poderlos llevar a cabo. La adaptación de la infraestructura hidráulica para un mejor manejo integral es considerar y diseñar y construir los sistemas que puedan resistir y recuperarse de los eventos climáticos extremos y así como tener otros desafíos. La promoción del uso eficiente del agua donde podemos involucrar eh, eh, una idea de eh, tener e identificar prácticas que minimicen el desperdicio y optimicen el uso del recurso vital, tanto en el ámbito doméstico como industrial y agrícola. Integración de escenarios de cambio climático para la planificación hidrológica, que se incluye la evaluación de los posibles pronósticos del clima futuro y cómo pueden afectar los recursos hídricos que incluimos la precipitación, temperatura, etcétera, así como utilizar información para tomar mejores decisiones en la gestión del agua y que sean más participativos y la colaboración con otros actores, es decir, con los usuarios y otras dependencias, para poder obtener la ambición de preservar las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes para su administración sustentable. Debemos tener, y aquí viene la definición de la importancia de la adaptación y la gestión integrada. Estas deben ir ligadas de la mano y deben ser cruciales para el éxito de las organizaciones y respuesta ante los nuevos desafíos. La adaptación permite a las organizaciones sobrevivir y prosperar en entornos cambiantes y conectar de mejor forma a los usuarios y lograr seguridad hídrica óptima. Y la gestión integrada cuenta
como principales factores, simplificación de estudios y procesos para reducir duplicidades que se llevan a cabo y facilitar la comunicación interna y mejorar su eficiencia y eficacia. También tenemos que facilitar la respuesta coordinada ante los nuevos desafíos que presenta el cambio climático y finalmente cuenta con la promoción de una continua mejora, donde se identifican nuevas oportunidades. Y un mensaje final que tenemos sobre el papel de la gerencia de aguas superficiales y ingeniería de ríos en la construcción de un recurso hídricamente seguro es que ante la constante disminución de los accesos de aguas superficiales, entonces debemos hacer un mejor estudio de la seguridad hídrica. Entonces deberá de ser un pilar importante en los proyectos gubernamentales futuros. El cambio climático ha logrado que anteriores planes de seguridad hídrica se vean sobrepasados, por lo que el estudio diagnóstico para adecuarse a los nuevos tiempos no deberá de tomarse a la ligera. Para esto deberemos de considerar las adecuaciones y estudios van a ser y deben ser meticulosos para considerar los nuevos fenómenos que se llegarán a presentar, así como la correcta difusión de las actividades estructurales y no estructurales, y obtener los objetivos de la seguridad hídrica. Les agradezco mucho y estamos a sus órdenes en la Gerencia de Aguas Superficiales.